Ok. Me gustó mucho la intención del Papa. Y de hecho, a raíz de esto, creo yo, se empezó a ver de otra forma a las familias lastimadas. Que eso fue lo que yo creo más me llamó la atención. Vamos a ver el resumen de los 5 primeros puntos que vimos la sesión pasada. Bien. Que dice de la exhortación apostólica, ¿no? Dice que el capítulo primero es a la luz de la palabra, que la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias, de amor y de crisis familiares. A partir de este dato se puede meditar cómo la familia no es un ideal abstracto, sino un trabajo artesanal que se expresa con ternura, pero que se ha confrontado también con el pecado desde el inicio, cuando la relación del amor se transforma en dominio. Y aquí habla de la parte bíblica. La luz de la palabra muestra que de hecho en el inicio se empieza con la familia, se empieza, ¿verdad? El matrimonio, Adán, Eva, que tienen sus hijos, y luego que se ve manchado por el pecado. Y una y otra vez, siempre la Biblia nos habla de las generaciones, de los padres. Inclusive el Evangelio cuando nace Jesús dice, Jesús nace de José, de que él fue hijo de, y da una historia. Entonces siempre, o sea, la familia es algo bien importante desde la palabra. Y pues como lo vemos en la misma palabra, que la familia no es un ideal de que así debe de ser y así es como lo tenemos que cumplir, no, porque al fin de cuentas somos personas y cometemos errores. Entonces, como bien dice, es un trabajo. Sí es cierto, Dios quiere la perfección de nosotros. No es algo que podamos decir es ideal, pero vamos a trabajar para eso. Y entonces, eso es, ¿no? El capítulo primero, a la luz de la palabra y muestra, ¿no? Que la familia ha sido desde siempre y desde el inicio hasta el fin está en la Biblia. El capítulo segundo es la realidad y los desafíos de la familia, que dice, un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificialmente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Que a eso se refiere la parte primera, que dice que no es un ideal abstracto, sino un trabajo artesanal. Y muchas veces nos han pintado de la familia casi que del cuento de hadas, del príncipe, y vivieron felices para siempre. Y si no viven felices para siempre hoy en día, ¿qué pasa? Hay divorcios, nos echamos para atrás y ¿sabes qué? Primero hay que vivir juntos para ver si funciona y si no funciona, pues nos separamos y más a gusto. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos miedo a fracasar quizás y no cumplir con ese ideal. Eso es lo que yo veo en el capítulo segundo y por eso es que ahorita no se le está dando la importancia y eso no es la solución, sino que claro que nos vamos a equivocar como familia, vamos a cometer errores, pero el objetivo es avanzar y seguir trabajando y seguir perfeccionándonos para cumplir con ese rol de familia que Dios quiere según su plan, pero no desilusionarlo siempre a la primera. El capítulo tercero es la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Dice, está dedicado a algunos elementos esenciales de la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y la familia. Ilustra de manera sintética la vocación de la familia según el Evangelio, así como fue entendida por la Iglesia en el tiempo. Sobre todo el tema de la indisolubilidad, de la sacramentalidad del matrimonio, de la transmisión de vida y de la educación de los hijos. Aquí habla desde, o sea, Jesús, como mencionaba ahorita, o sea, Dios siempre nos ha dicho desde la palabra la vocación de la familia, cuál es, y la importancia de la familia pues en nuestras vidas o en la vida en general. Y así mismo como lo veía, o sea, como lo vemos en la palabra de Dios, la iglesia le ha dado esa importancia que Dios mismo le ha dado
Por tanto, en la iglesia existe la disolubilidad, perdón, del matrimonio, de algo que es sagrado, que Dios lo ve sagrado y que del matrimonio viene la familia. Y por eso es que el matrimonio es un sacramento. ¿Y por qué es algo sagrado? Porque de ahí viene la transmisión de la vida y de ahí muestra la educación de los hijos. Entonces, en este capítulo tercero nos muestra esa parte de la importancia y de que la iglesia, perdón, Dios siempre lo vio así y así mismo la iglesia lo está transmitiendo. Es por eso que existe el sacramento del matrimonio, porque es algo sagrado y es la base de la generación de la vida posterior, que son los hijos, ¿no? Y es algo muy bonito también. En el capítulo cuarto es el amor en el matrimonio. Dice que la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas. Y esto se convierte en una necesidad de volverse a elegir una y otra vez, una y otra vez. Y como comentaba ahorita, a veces, sobre todo en estos tiempos, decimos que la pareja debe ser perfecta, que el matrimonio debe ser perfecto, y si no es perfecto, pues nos separamos, nos divorciamos y cada quien por su lado, nadie sufre, y si no tenemos hijos, mejor. Digo, ese es el pensamiento de ahora, pero no. Como sabemos en el capítulo tercero que es algo sagrado el matrimonio, entonces, Nora, discúlpate congelada. ¿en serio? Ok. Me dices cuando me descongeles. Ahí está, ahí está. Ya. Gracias. Entonces, mencionaba que así como decía en el capítulo tercero acerca de la importancia del matrimonio, en el capítulo cuarto nos manifiesta algunos porque pues obviamente los matrimonios, las familias van a tener problemas. Pero la solución no es de que, mira, ¿sabes qué? No te entendí, no me entendiste, aquí nos separamos y aquí la dejamos. No, es la base debe de ser el amor. Y el amor no es un sentimiento, sino una Sí, Entonces siempre es, como dice el Papa, es volver a elegirse. O sea, el matrimonio no es para ver si funciona o no, de un mes, 2 meses, no. Es tienen que pasar, dice, 4, 5, hasta 6 décadas o hasta 7, 8, las que Dios permita. Y es siempre volver a elegirse y decir, yo elijo a mi familia por amor, ¿sí? Y entonces, sí, en lo personal, disculpa, adelante. de lo que pues yo he vivido en mi matrimonio muy pequeño, y tenemos 11 años juntos, como te digo, pero bien tenemos un año. Y sí, es algo que, por ejemplo, hay diferencias, pero como podemos estar en diferencia y todo eso, pero como que siempre terminamos de que quizá no estamos de acuerdo, pero somos quienes nos tenemos, ¿no? Tú y yo, y nos queremos y tenemos que resolverlo a lo mejor, no a lo que me beneficia a mí ni la que te beneficia a ti, sino que lo que nos beneficia a los dos. Así es. Y obviamente hay situaciones, lo que te iba a decir ahorita las feministas, si nos escucharan, de que dijeran que retrógradas, o sea, no tienes por qué estar aguantando una situación, claro, por eso dice el Papa también en este capítulo, que no lo puse, pero también lo hablaba, que hay que saber discernir. Obviamente, si la otra persona le pegaba, estaba enferma mentalmente, bueno, hay situaciones que son muy anormales, que ahí sí ya es diferente, ¿verdad? Pero estamos hablando de un matrimonio, pues en lo general normal, que es la mayoría, y siempre quedar en un acuerdo. Y como dices tú, me encantó eso. Podemos tener 1000 diferencias en el matrimonio, que es la base de la familia. Pero decir, ¿sabes qué? Al final del día, nomás nos tenemos tú y yo y somos el equipo y que tiene que tengamos esta diferencia, pero somos tú y yo contra el mundo prácticamente.
Y eso es una muy buena Así es. forma de verlo como si fuéramos un equipo en contra de todo el mundo. Está muy bien eso. Y bueno, el capítulo quinto habla sobre el amor fecundo y se habla acerca de la parte espiritual y psicológica de recibir una nueva vida. Siempre el matrimonio debe estar abierto a la vida, ya sea por forma propia de embarazo, del amor padre-madre, o también de una fecundidad ampliada, que ahí habla acerca de la adopción o incluir, ¿verdad? Tíos, abuelos, hacer una red familiar. De hecho, así creo que lo menciona en la exhortación apostólica, que es como ver también la fecundidad en la familia, verlo de manera ampliada. Y bueno, eso fue los puntos que vimos la sesión pasada y vamos a continuar. Vamos a ver si lo terminamos hoy la lectura. Igual a lo último vamos a dar unos minutos para compartir. ¿Sale? Entonces, nos quedamos en el capítulo quinto. Vamos a iniciar el sexto. Aquí está. Empezamos. Capítulo sexto. Algunas perspectivas pastorales. En el sexto capítulo, el Papa afronta algunas vías pastorales que orientan para construir familias sólidas y fecundas según el plan de Dios. En esta parte, la exhortación hace un largo recurso a las relaciones conclusivas de los dos sínodos y a las catequesis del Papa Francisco y del Papa Juan Pablo II. Se confirma que las familias son sujeto y no solamente objeto de evangelización. El Papa señala que a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada para tratar los complejos problemas actuales de las familias. Si por una parte es necesario mejorar la formación psicoafectiva de los seminaristas e involucrar más a las familias en la formación al ministerio, por otra, puede ser útil también la experiencia de la larga tradición oriental de los sacerdotes casados. Después, el Papa afronta el tema de guiar a los novios en el camino de la preparación al matrimonio, de acompañar a los esposos en los primeros años de vida matrimonial, incluido el tema de paternidad responsable. Pero también en algunas situaciones complejas y en particular en las crisis, sabiendo que cada crisis esconde una buena noticia que hay que saber escuchar afinando el oído del corazón. Se analizan algunas causas de crisis, entre las cuales una maduración afectiva retrasada. Entre otras cosas, se habla también del acompañamiento de las personas abandonadas, separadas y divorciadas, y se subraya la importancia de la reciente reforma de los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad matrimonial. Se pone de relieve el sufrimiento de los hijos en la situación de conflicto y se concluye: el divorcio es un mal y es muy preocupante el crecimiento de números de divorcio. Por eso, sin duda, nuestra tarea pastoral más importante con respecto a las familias es fortalecer el amor y ayudar a sanar las heridas, de manera que podamos prevenir el avance de este drama en nuestra época. Se tocan después las situaciones de matrimonios mixtos y de aquellos con disparidad de culto, y las situaciones de las familias que tienen en su interior personas con tendencia homosexual, confirmando el respeto en relación a ellos y el rechazo de toda injusta discriminación, de toda forma de agresión o violencia. Pastoralmente, precisa
es la parte final del capítulo. Cuando la muerte planta su aguijón sobre el tema de las pérdidas de las personas queridas y la viudez. Capítulo 7. Reforzar la educación de los hijos. El 7º capítulo está todo dedicado a la educación de los hijos, su formación ética y el valor de la sanción como estímulo, el paciente realismo, la educación sexual, la transmisión de la fe y más en general la vida familiar como contexto educativo. Es interesante la sabiduría práctica que transparenta en cada párrafo y sobre todo en la atención a la gradualidad y a los pequeños pasos que puedan ser comprendidos, aceptados y valorados. Hay un párrafo particularmente significativo y pedagógicamente fundamental en el cual Francisco afirma claramente que la obsesión no es educativa y no puede tener el control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo, sino un padre está obsesionado por saber dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos. Solo buscará dominar su espacio. De ese modo no lo educará, no lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos. Lo que interesa, sobre todo, es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. Notable es la selección dedicada a la educación sexual, titulada muy expresivamente, Sí a la educación sexual. Se sostiene su necesidad y se nos pregunta si nuestras instituciones educativas han asumido este desafío. En una época en que se tiende a banalizar y a empobrecer la sexualidad, ella debe realizarse en el cuadro de la educación al amor y a la recíproca donación. Se pone en guardia de la sexualidad, como si un posible hijo fuera un enemigo del cual hay que protegerse. Así se promueve la agresividad narcisista en un lugar de la acogida. Capítulo 8. Acompañar, discernir e integrar la fragilidad. El capítulo 8 constituye una invitación a la misericordia y al discernimiento pastoral frente a situaciones que no responden plenamente a aquello que el Señor propone. El Papa que escribe usa 3 verbos muy importantes: acompañar, discernir e integrar, que son fundamentales para afrontar situaciones de fragilidad complejas o irregulares. Entonces, el Papa presenta la necesidad, gradualidad en la pastoral, la importancia del discernimiento, las normas y las circunstancias atenuantes en el discernimiento pastoral y, en fin, aquella que él define la lógica de la misericordia pastoral. El capítulo 8 es muy delicado para leerlo. Para leerlo se debe recordar que a menudo la tarea de la Iglesia asemeja a la de un hospital de campaña. Aquí el pontífice asume lo que ha sido fruto de las reflexiones del sínodo sobre temáticas controvertidas. Se confirma que es el matrimonio cristiano y se agrega que otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunos lo realizan
al menos de modo parcial y análogo. La Iglesia, por lo tanto, no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que no corresponden todavía y ya no corresponden más a su enseñanza sobre el matrimonio. En relación al discernimiento acerca de las situaciones irregulares, el Papa observa que hay que evitar los juicios que no toman en cuenta la complejidad de las diversas situaciones y es necesario estar atentos al modo en que las personas viven y sufren a causa de su condición. Y continúa. Se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar en la comunidad eclesial, para que se sienta objeto de una misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Todavía, los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes que no han de ser catalogados o encerrados en afirmaciones demasiado rígidas sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. En esta línea, acogiendo las observaciones de muchos padres sinodales, el Papa afirma que los bautizados que se han divorciado y se han vuelto a casar civilmente deben ser más integrados en la comunidad cristiana en las diversas formas posibles, evitando cualquier ocasión de escándalo. Su participación puede expresarse en diferentes servicios eclesiales. Ellos no solo tienen que ellos no solo tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia. Esta integración es también necesaria para el cuidado y la educación cristiana de sus hijos, que deben ser considerados los más importantes. Más en general, el Papa hace una afirmación extremadamente importante para comprender la orientación y el sentido de la exhortación. Si se tiene en cuenta la innumerable diversidad de situaciones concretas, puede comprenderse que no debería esperarse del sínodo o de esta exhortación una nueva normativa general de tipo canónica aplicable a todos los casos. Solo cabe un nuevo aliento a un responsable discernimiento pastoral y personal de los casos particulares, que debería reconocer que, puesto que el grado de responsabilidad no es igual en todos los casos, las consecuencias o efectos de una norma no necesariamente deben ser siempre las mismas. El Papa desarrolla de modo profundo exigencias y características del camino de acompañamiento y discernimiento en diálogo profundo entre fieles y pastores. A este fin, llama la reflexión de la Iglesia sobre los condicionamientos y circunstancias atenuantes en lo que resguarda la imputabilidad y la responsabilidad de las acciones y, apoyándose en Santo Tomás de Aquino, se detiene sobre la relación entre normas y el discernimiento afirmando: es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo, hay que decir que, precisamente por esta razón, aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma. En la última sección del capítulo, la lógica de la misericordia pastoral, Papa Francisco, para evitar equívocos, reafirma con fuerza:
Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno, ni proponer menos lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy, más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Pero el sentido general del capítulo y del espíritu que el Papa quiere imprimir a la pastoral de la Iglesia está bien resumido en las palabras finales. Invito a los fieles que están viviendo situaciones complejas a que se acerquen con confianza a conversar con sus pastores o con laicos que viven entregados al Señor. No siempre encontrarán en ellos una confirmación de sus propias ideas o deseos, pero seguramente recibirán una luz que les permita comprender mejor lo que les sucede y podrán descubrir un camino de maduración personal. E invita a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas, perdón, y de comprender su punto de vista para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la iglesia. Sobre la lógica de la misericordia pastoral, Papa Francisco afirma con fuerza: a veces nos cuesta mucho dar lugar a las personas, lugar en la pastoral, el amor incondicional de Dios. Ponemos tantas condiciones a la misericordia que la vaciamos de sentido concreto y de significación real. Y esa es la peor manera de licuar el Evangelio. Nos quedamos entonces, vamos a terminar el capítulo 9. Capítulo 9, espiritualidad conyugal y familiar. El capítulo 9 está dedicado a la espiritualidad conyugal y familiar, hecha de miles de gestos reales y concretos. Con claridad se dice que quienes tienen hondos deseos espirituales no deben sentir que las familias los aleja del crecimiento en la vida del espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística. Todo, los momentos de gozo, el descanso o la fiesta y aún la sexualidad se experimentan como una participación en la vida plena de su resurrección. Se habla entonces de la oración a la luz de la Pascua, de la espiritualidad del amor exclusivo y libre en el desafío y el anhelo de envejecer y gastarse juntos, reflejando la fidelidad de Dios. Y en fin, de la espiritualidad del cuidado, de la consolación y el estímulo. Toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro, escribe el Papa. Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. En el párrafo conclusivo, el Papa afirma: ninguna familia es una realidad perfecta y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad de amar. Todos estamos llamados a mantener viva la atención hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros límites. Y cada familia debe de vivir ese estímulo constante. Caminemos, familias, sigamos caminando. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud del amor y de comunión que se nos ha prometido. Listo. Qué bonito, ¿verdad? Me encantó. Ay, De verdad, sí,
yo nunca lo había mm, visto, la exhortación. Yo sabía de Amores Letitia, del documento del Papa, del sínodo, pero no había visto como la conclusión del Papa Francisco. Está muy bonito. No sé si nos quieras compartir algo. No, pues a mí me gustó porque es una, no sé, es una sabiduría muy, no sé, algo que él ¿cómo te explico? Como le explico las cosas a mi niño, tú ves de aquí a aquí y tu papá y yo ya estamos viendo así, pues el Papa ve así, ¿no? Ve más allá de para la iglesia, para lo que necesita ahorita todas las familias, las comunidades, todo eso, él está viendo, como dicen, the bigger picture, la foto más grande, ¿no? Donde vamos a caber todos y donde cabemos todos más bien. Está bien bonito. Me encanta porque le hace la llamada de atención a todos, pero principalmente dice que, digo, menciona o hace referencia como que los padres o los sacerdotes quizás no están preparados para algunas situaciones familiares. Entonces, dice como que se tienen que preparar más y ampliar su discernimiento, porque como decía, y yo he escuchado varios casos que casi que a los hijos nacidos fuera del matrimonio, que fueron de otra pareja o lo que sea, les decían bastardos, los rechazaban de la iglesia, Ujú, entre otras situaciones, ¿no? Inclusive los mismos sacerdotes, y es lo que dice el Papa, o sea, no porque haya errores, y lo dice muy bien, hay que enfocarse en los hijos y en los frutos de esas familias, o sea, en los hijos. ujú. Ya si ellos cometieron errores, pues bienvenidos, que busquen su lugar en la iglesia, no, o sea, la misericordia de Dios es infinita, pues no tenemos por qué limitarla. Y dice, nuestro enfoque son ellos, porque a pesar de los errores, ellos pueden hacer su camino correcto como según el plan de Dios. Y me encantó, o sea, todo me encantó, la verdad. Sí, a mí también he escuchado como que no es que la iglesia a mí me rechaza porque pues yo les digo, la iglesia no rechaza a nadie, lo que hacemos es nosotros mismos nos rechazamos de la iglesia, le digo, la iglesia siempre nos tiene los brazos abiertos como vengamos, Y le así, digo, ya con esto tenemos un arma para decirles, miren lo que dijo el Papa. ujú, Todos son sí. bienvenidos aquí, pues. Sí, es más la iglesia de nosotros que de nadie, ¿no? De todos. Quiero decir de nosotros porque todos venimos de familias Así, difíciles. con problemas. Familias heridas, dice Sí. el Papa Francisco. Así, sí, nadie podemos decir, ay, mi familia es perfecta ni nada de eso. Claro que no, todos tenemos un poquito de todo en la familia, pero hay formas de corregir, de llevar, como dice en el amor, todo en el amor. Así es. Muy bien. Pues hasta aquí la vamos a dejar. Yo creo que concluimos muy bonito, me encantó la exhortación. Bueno, todos los temas me han encantado, pero yo Sí, creo que este es como el más actual, el que estamos viviendo más hoy en día, y es como sí, abrir las puertas, ¿verdad?, a la familia, menciona las familias heridas, menciona cómo deben de ser los pastores, que nos tenemos que preparar más en el discernimiento y abrirle las puertas. Algo importante que siempre me dijeron a mí, siempre y cuando no cause escándalo, ¿no? Porque hay situaciones muy graves que claro que no las vas a poner a una prédica cuando sabemos que golpeó a la familia, ¿no? Hay situaciones muy, muy extremas, ¿no? Pero pues ujú, ya, esos ya son temas muy excepcionales y con un discernimiento pues apropiado, pero nunca cerrando las puertas. Y yo creo que es una muy, muy buena conclusión. La siguiente semana entonces iniciamos con la oración que abajo viene para la Sagrada Familia y vamos ujú. a concluir otro resumen de la exhortación apostólica y yo creo que vamos a cerrar ahí y la tercera sesión, o sea, la que viene, va a ser acerca del catecismo de la iglesia, o sea, los documentos de provida del catecismo de la iglesia. Y ahí vamos. Muy bien, Gracias muy bien, por tu asistencia y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. muy bien, Nora. Gracias. Ay, buenas noches. Bye.